¿Qué tipo de sólidos vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver los prismas. ¿Qué me interesa saber de los prismas? El área de la base, el área lateral, con eso puedo calcular el área total. Luego, el volumen. Y luego veremos también un tipo de prisma especial llamado paralelepípedo. Vamos por ello. Los prismas en geometría son unos poliedros irregulares que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases. Acá hay que empezar a identificar estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, me dicen dos caras paralelas llamadas bases. Acá vamos a dibujar, por ejemplo, esta es la cara superior o la base superior y esta será la base inferior. Imagínate que estás en tu cuarto, ¿no? Esto sería el piso y el techo. Repito, son paralelos y tienen la misma medida. ¿Qué más me dicen? Los prismas se nombran por la forma de la base. ¿De acuerdo? La forma de la base. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué forma tiene esta base? Bueno, eso es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eso es un prisma hexagonal, repito, prisma hexagonal. Otra de las características es que las caras laterales, me refiero a esta de acá, por ejemplo, ya, vamos a hacerlo así rápido, para que puedas ubicarlo. Bueno, esta cara, que es frontal para ti, tiene forma de rectángulo, no de cuadrado, tiene forma de rectángulo. Si sale un cuadrado, eso es un caso particular. Entonces, hay que aprenderse estos dos puntos muy importantes, ¿no? Dicen, existen exactamente dos caras congruentes sobre planos paralelos, que hemos dicho que se llaman las base inferior o base inferior, base superior, o como si fuesen tapas, ¿no? Y todas las demás caras son paralelogramos. Efectivamente, las demás caras van a ser paralelogramos. Pasamos. ¿Por qué se llaman prismas rectos regulares? ¿Ya? Esto es un tipo de prismas. No todos los prismas son rectos y no todos los prismas son regulares. De hecho, en este capítulo, en este video, todos los temas que vamos a tratar son prismas rectos. Y de hecho creo que en tercero de secundaria siempre van a ser rectos. O sea, esto de acá, si no está escrito, se sobreentiende. ¿Qué significa que sean rectos? Que los planos caen perpendicularmente a la base. Imagínate, estás en tu casa y fíjate en las paredes, ¿no? En las paredes, cómo caen hacia el piso. Están cayendo perpendicularmente. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, esta cara que estoy pintando acá, de color amarillo, cae perpendicularmente a la base. Además de eso, dice la palabra regulares. Aquí, muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Acá hay que tener muchísimo cuidado cuando me dicen que son regulares, porque ahora sí estamos en un tipo especial de prismas. En este caso tengo un prisma triangular, pero si me dicen que es regular, esto es un triángulo equilátero. Esto será un cuadrado. Esto será un pentágono regular y esto será un hexágono regular. Repito, triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular y hexágono regular. Veamos esto con un poco de efectos especiales para que se quede grabado en tu memoria. Vamos a utilizar el GeoGebra para que se te pueda fijar las características de los prismas regulares, ¿de acuerdo?, en la mente. Por ejemplo, en este caso, en este plano que estás viendo a mi derecha, ya tenemos el prisma regular, ¿de acuerdo? Ya se supone rectos, esto ya va a quedar tácito, un prisma regular, pero en este caso la base es triangular. Miremos, ¿de acuerdo? Acá estamos girando al sólido y tú te das cuenta que las bases que están de color celeste son triángulos. Y aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, ¿qué forma tiene la base? Acá puedes verla, ¿de acuerdo? La base es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Esto es un triángulo equilátero. Si lo que está de color celeste son las bases, esta es la base inferior y esto de acá es la base superior, ¿qué cosa es lo que está pintado de marrón? Vendría a ser el área lateral. Tienes que tener idea de cómo se desarma esta figura, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Fíjate bien.
Pregunto yo acá, ¿qué formas tiene cada una de las caras laterales? Esto es un rectángulo, esto es un rectángulo y esto es un rectángulo. Y aquí a la izquierda puedes ver, ¿no? Estas dos figuras son los triángulos que vienen a ser triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es para que veas el desarrollo de esta figura. Ahora vamos a tener a un prisma regular triangular, no, sino cuadrangular. Aumentamos un lado. Esto de acá, ¿podemos hacer el desarrollo de esta figura? También se puede hacer el desarrollo de esta figura. ¿De acuerdo? Siempre se puede hacer el desarrollo de esta figura. Lo que obtienes ahí es un prisma, es como si fuese un edificio. Imagínate eso. Igualito, ¿qué forma tiene la cara? La base inferior, la base superior son cuadrados. Y todo lo que está de color marrón viene a ser el área lateral. Vemos su desarrollo y acá vas a tener, ¿no? Acá tienes una base, acá tienes la otra base y lo que está esto de color marrón vienen a ser las caras laterales. ¿Ok? Bueno, eso está muy bien. Sigamos al siguiente. A ver, tenemos acá un pentágono, ¿de acuerdo? Igualito. Yo voy aumentando, estoy utilizando el GeoGebra para generar muchos prismas regulares de manera rápida. Ahora tengo acá un pentágono, ¿de acuerdo? Tengo acá un pentágono regular, y esto me ha generado un prisma regular de base pentagonal. En el caso anterior era un prisma regular de base cuadrangular, pero desde el momento que me dicen que es regular, esto es un cuadrado. Sigo. A ver, y se pueden generar, esto acá también podemos verlo, de repente en algún ejercicio aparece, esto es un prisma regular de base hexagonal. Acá a la izquierda tienes la forma de la base, que es un hexágono regular. Vemos el desarrollo para que se te quede grabado, sea cual sea la forma que tenga la base, si es un triángulo equilátero, si es un cuadrado, si es un pentágono, las caras laterales, todas ellas, ¿de acuerdo? Vemos en el plano de la izquierda esta de acá, todas ellas son rectángulos, todas ellas. Y si sumamos todas esas áreas, lo que vamos a tener es el área lateral. Bueno, podemos seguir infinitamente. Una cosa curiosa cuando se generan este tipo de prismas regulares, ¿de acuerdo? En la medida que se van aumentando, en la medida que se van aumentando el número de lados, ¿qué figura aparece? Bueno, si esto se hace de manera infinita, esto se va a convertir en un círculo. Y lo que tendrías tú acá a tu derecha sería un cilindro. Es interesante esta figura, podemos verla así. Bueno, ¿cuáles son las figuras que más vamos a trabajar? Las figuras que más vamos a trabajar son esta, un prisma regular de base triangular, o sea, un triángulo equilátero, así que tienes que familiarizarte con esta figura. Aparte de esta, también vamos a ver este caso, ¿de acuerdo? Esta figura de acá tiene un nombre especial, se llama paralelepípedo, también se llama rectoedro y también se llama ortoedro. Vamos a estudiar esto con un poco más de detalle. ¿Okay? A ver, familiarízate también tú con esta figura, ¿de acuerdo? Y ahí la tenemos. También por ahí podríamos trabajar, mira, una vista superior, una vista lateral. En una vista lateral esto es un rectángulo, en una vista superior es un cuadrado. También vamos a trabajar con esta figura, con el hexágono. También se pueden hacer muchas preguntas de este tipo. ¿Ya? ¿Qué figura tiene la base? Un hexágono. Eso es un área que se puede calcular fácilmente. Y el área lateral vienen a ser, ¿cuántos? 6 rectángulos. Bueno, regresemos a nuestra pizarra de trabajo. Los prismas pueden ser rectos o pueden ser oblicuos. En este caso, ¿de acuerdo? Tenemos un prisma oblicuo. ¿Vamos a trabajar con prismas oblicuos? No. Solamente nos interesan los prismas rectos, que son todos los ejemplos que hemos trabajado hasta este momento y también las imágenes que hemos visto en el GeoGebra de todos esos prismas regulares, todos son prismas rectos. Así, de manera general, cuando yo tengo un prisma recto, sea cual sea, de base triangular, de base cuadrangular, pentagonal, hexagonal,
Cuando tengo un prisma recto y también un prisma recto regular, hay tres cosas que le interesa o le interesa a un profesor que el alumno domine. ¿Cómo calculo el área lateral? ¿Cómo calculo el área total? ¿Cómo calculo el volumen? Si a ti te piden cálculo, lo primero que tienes que hacer es calcular el área de la base. Tenga la forma que tenga, identifica qué figura es y luego aplica la fórmula adecuada o el procedimiento adecuado. ¿De acuerdo? Ya. Si quiero hallar el área lateral, vas a hallar el perímetro de la base. ¿Dónde está el perímetro de la base? Mira, puedes tomarlo acá, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? O si quieres lo mides acá, esta distancia, más esta distancia, más esta distancia. Como quieras, ¿de acuerdo? El perímetro de la base, por acá, ¿ya? Y de aquí para acá, sumas esa distancia, sumas esta distancia, tenemos el perímetro de la base, pero lo multiplicas por la altura, ¿de acuerdo? Se multiplica por la altura. Y en este caso lo que vas a obtener es el área lateral. Muy fácil, perímetro por altura, ¿de acuerdo? Ahora, si me piden el área total, a esa área lateral le sumas la tapa de arriba y la tapa de abajo. Y acá tenemos dos veces el área de la base. También es muy fácil de recordar. Y si quiero hallar el volumen, ¿de acuerdo? En el volumen vas a hallar el área de la base. Ojo, ya no es perímetro. Ahora quiero hallar el área de la base, lo multiplico por la altura y voy a tener el volumen. Cuando hablamos de áreas y vas a dar la respuesta, las unidades son unidades al cuadrado. Y cuando hablamos de volúmenes, hablamos de unidades cúbicas. El paralelepípedo, rectángulo, bueno, el rectángulo ya se sobreentiende, paralelepípedo, rectoedro u ortoedro. Esa figura es muy conocida por ustedes, solamente que no con ese nombre. Eso es para ustedes, ¿qué? Una caja, ¿de acuerdo? Es como una caja de zapatos, de las normales que solemos encontrar. Igual acá, por ejemplo, tienes que pensar, bueno, ya hemos visto esto en el GeoGebra, así que tienes que tener una idea de lo que va a ocurrir, ¿no? Quiero calcular cuatro cosas, a ver. Acá me falta más la numeración. Uno, calcular el área de la base. Bueno, cualquiera, ¿no? La tapa superior o la tapa inferior, donde tú quieras. Lo primero que te preguntas es, ¿qué forma tiene? ¿De acuerdo? ¿Qué forma tiene? Pero antes de eso, me olvidaba, y esto es muy importante, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito para hacer todos los cálculos? Necesito tres datos. El valor de A, que es el ancho, la profundidad y la altura. Si tú te das cuenta que la tapa inferior es un rectángulo, me dirás, el área de la base es A por B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Base por altura. Entonces ya tenemos esto acá, base por altura es A por B. Si me piden el área lateral, ¿de acuerdo? Si me piden el área lateral, no te olvides de que tú tienes esta forma de acá, ¿ya? Lo que tienes que ver es esto de acá. A ver, vamos a colocarle sus letras. Esto vale A, esto vale A, esto vale B y esto de acá vale B. Pregunto, ¿cuánto vale el perímetro? El perímetro es 2 veces A más 2 veces B. Y si factorizas el 2 es 2 veces A más B. ¿De acuerdo? O sea, A más B por 2 y ya tienes el perímetro. Y ese perímetro lo multiplicas por la altura y ya vas a tener, ¿qué vas a tener? Vas a tener el área lateral. Perímetro por altura que tienes que vale C. Bien, eso sería fácil. Calcular el área total. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Tenemos ahí el formulario, dice que el área total es igual al área de la base, perdón, el área lateral, ¿ya? Es el área lateral más las dos tapas, dos veces el área de la base. Y si me piden calcular el volumen, muy fácil. ¿Cuánto vale esta área? Que es la misma que esta área. ¿De acuerdo? Esa área, el área del rectángulo, vale A
por B. Y si eso lo multiplicas por la altura, entonces vas a decir el volumen es igual a A por B por C, que es la altura. En fin, es muy fácil trabajar con todo esto. Basta que hagas un ejercicio e inmediatamente vas a saber cómo se hacen los demás. Al momento de hacer los ejercicios, tienes que recordar todo lo que se ha tratado. ¿Qué tipos de prismas hay? El prisma recto, que es el que vamos a trabajar, y de ahí puede variar, puede que sea regular o que no sea regular. Si es regular, si aparece la palabra regular, significa que las bases son polígonos regulares. Un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un hexágono regular. En todas ellas, lo primero que vas a hacer es hallar la base, después vas a hallar el área lateral, el área total, y luego el volumen, que es el área de la base por la altura. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Esa es la única manera que tenemos para ejercitar. Vamos al problema. Me piden graficar un prisma triangular cuya base es de 10 centímetros cuadrados y la altura mide 12. Prisma triangular regular. Vamos a analizar cómo tienes que pensar tú. Primero, prismas, ¿de acuerdo? Ya sabes lo que es un prisma. Pero en este caso te dicen triangular. Allá la base, por decir triangular, la base es un triángulo. Pero cuando te dicen triangular regular, significa que la base es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Ya tienes ese conocimiento. Puede que lo necesites o puede que no. Por ejemplo, en este ejemplo no lo vas a necesitar, pero ya sabes que es así. Así que veamos. Si tengo un prisma y me dan todos estos datos, haz el dibujo. Hagamos un poco de magia para que aparezca el prisma. Ahora, vas a anotar ahí todos los datos que tú vayas leyendo. Dice, calcular el área de la base, pero ya, mira, tú sabes que la base, ojo, y esto nunca hay que olvidarse, ¿ya? Tú ya sabes que esto de acá es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Equilátero. Puede ser que no lo utilices, pero es bueno que lo sepas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a mí ya me están dando el área de la base, entonces no tengo que calcular nada. Me están diciendo, oiga señor, el área de la base, o sea, esto de acá, vale 10 centímetros cuadrados. Yo coloco 10, ¿por qué? Porque, bueno, acá no estamos mezclando unidades, ¿no? Yo miro todo el problema y todos son centímetros. Ya sé que voy a trabajar con centímetros. Y si al final tengo que colocar el resultado del volumen, serán centímetros cúbicos. A ver, tenemos acá que el área de la base vale 10. ¿Qué más? Me dicen que la altura mide 12. La altura mide 12. Y el área de la base mide 10. Muy fácil, muy fácil. Tú sabes que el volumen, porque me están pidiendo acá el volumen, ¿de acuerdo? El volumen es igual al área de la base, multiplicada por su altura. Entonces trabajo, digo, el área de la base, eso es dato, esto vale 10, y la altura, ¿cuánto vale? La altura vale 12. Multiplicas, te queda 120, y luego te preguntas en qué unidades. Como tú estás hallando el volumen, entonces tienen que ser centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Esta es la respuesta que yo estaba buscando. Siguiente problema. Las dimensiones de un paralelepípedo son 4, 6 y 3 raíz de 3. Y me piden solamente calcular el volumen. Si tú sabes la fórmula, no tendrías que hacer ningún gráfico. Pero como estás iniciándote recién en este tipo de problemas, te aconsejo que dibujes al paralelepípedo o a una caja. Hagamos un poco de magia. Tenemos acá mágicamente a nuestro paralelepípedo. Ahora tengo que colocar ahí las dimensiones, ¿de acuerdo? Tengo que colocar las dimensiones. Las dimensiones son 4, 6 y 3 raíz de 3. ¿Te están diciendo de alguna manera dónde vas a colocar cada valor? No. Colócalo donde a ti te parezca mejor colocarlo, ¿de acuerdo? A ver, yo voy a poner, por ejemplo, 4 por acá, voy a colocar 6 y voy a decir que la altura tiene 3 raíz de 3. Ojo, 4, 6 y 3 raíz de 3. Y si me piden calcular el volumen, te vas a tu formulario y vas a decir, el volumen, como en el caso anterior, es el área de la base
multiplicado por su altura. Haces el reemplazo. A ver, ¿cuánto vale el área de la base? Lo primero que tienes que preguntarte es qué forma tiene la base. La base es un rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. Bueno, entonces elige cualquiera de base y el otro será la altura. Entonces el área acá es 6 por 4, ¿de acuerdo? O 4 por 6, como quieras. Entonces colocas acá, por ejemplo, 4 por 6. Ese es el área de la base. Y eso multiplicado por la altura, que es 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. Bien, ya tenemos acá nuestro resultado. Tenemos, a ver, ¿cuánto saldrá esto? 6 por 3, 18. Y eso por 4, ¿no? 72. 72 raíz de 3. Bueno, ¿estamos trabajando solamente con un tipo de unidades? Sí, y el tipo de unidades que estamos trabajando son centímetros. Si tenemos que dar un volumen, eso tiene que ser centímetros cúbicos. Entonces, el volumen es igual a esta cantidad, centímetros cúbicos. Y esto de acá es la respuesta a tu problema. Ejercicio número 3. Me piden, el área de la base de un paralelepípedo es 30 centímetros y su altura es de 9. Calcular el volumen del sólido. Este problema es muy fácil, así que hagamos un poco de magia y dibujemos y traigamos a nuestro paralelepípedo. Llegó nuestro paralelepípedo y ahora vamos a anotar los datos que tenemos. Este caso es mucho más fácil que el anterior, ¿no? Porque acá te están dando ya el área de la base. Esta es una ayuda muy grande, ¿no? Dicen, el área de la base es esta cantidad. O sea, para que tú puedas verlo bien, esta área que estoy pintando, esa área, que es el área de la base, vale 30 centímetros cuadrados que me coloco. Y la altura vale 9. La altura vale 9. La base vale 30. Entonces, tú sabes, otra vez, el volumen de cualquier prisma, y el paralelepípedo también es un prisma, es igual al área de la base multiplicado por su altura. En este caso ya te dan todo digerido, como para que solamente coloques los valores. Área de la base vale 30 y la altura vale 9. ¿De acuerdo? 9. ¿Y acá qué vamos a tener? 9 por 3, 27, le colocamos un 0. ¿Y en qué unidades estamos trabajando? Centímetros. Pero como yo voy a dar un volumen, esto tiene que ser centímetros cúbicos. Esta es la respuesta al tercer problema. Siguiente. En un paralelepípedo rectangular, así que hay que dibujarlo, ¿ya? Y me dicen, una de las dimensiones de la base es 5 y la diagonal de dicha base vale 13. Es un problema diferente, ¿eh? Calcular la altura, si la altura del sólido vale 6, me piden calcular el área y el volumen. Traigamos un dibujo, a ver, para nuestro problema. Magia. Apareció. Bueno, acá tenemos un paralelepípedo, ¿de acuerdo? Dice, una de las dimensiones de la base. En principio, ubícate, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la base? La base es todo esto de acá, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tiene la base? Un rectángulo. Ya está. Primero, ya identifiqué, ¿ya? Un rectángulo. Me dicen que una de las dimensiones. Cuando te hablan de las dimensiones de la base, son el largo y el ancho, ¿de acuerdo? O sea, este valor y este valor de acá. Vuelvo a repetir acá. Esto y esto. Esas son las dimensiones. Para que tú puedas resolver cualquier problema de un paralelepípedo, necesitas 3 dimensiones, ¿no? Este dato y cuánto vale la altura. Pero en este caso, me dicen, ¿no? Una de las dimensiones. Te dicen cuál, no te están diciendo cuál, entonces elige cualquiera. Por lo tanto, yo voy a decir, por ejemplo, que esto de acá vale 5. ¿Ya? El otro valor es una incógnita, no sé cuánto vale. Dice, la diagonal de dicha base, bueno, esta base es un rectángulo, y cuando me hablan de la diagonal, se refieren a esta línea. ¿De acuerdo? Diagonal de la base. Es la línea de color celeste. Y esa línea dice que vale 13. Esto de acá vale 13. ¿Ya? La diagonal vale 13.
me dicen además, ¿ya? La altura del sólido vale 6. La altura del sólido vale 6. La altura del sólido vale 6. Calcular el área y el volumen del sólido. Para calcular el área necesitas el valor de X, ¿de acuerdo? Para hallar esta área de la base necesitas el valor de X, que no lo tienes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar esto para que tú puedas verlo mejor, ¿de acuerdo? Quiero que tú veas esto mejor. A ver, veamos, a ver, acá estamos. Un rectángulo, quiero un rectángulo, vamos a construir un rectángulo, lo haremos por acá, suficiente, tenemos espacio. ¿Ya? Acá tenemos nuestro rectángulo y en ese rectángulo vamos a colocar los datos que yo tengo. Acá tengo que esto de acá vale 5 y que esto de acá vale X. ¿Ok? Y la diagonal celeste también la voy a dibujar, que esa diagonal tiene un valor de 13. Coloco acá 13. Como es un rectángulo, ¿de acuerdo? Tú inmediatamente te das cuenta que esto de acá es un triángulo rectángulo. Y como triángulo rectángulo tú puedes utilizar el teorema de Pitágoras para resolverlo. Es bueno que tú recuerdes una cosa que es muy importante, ¿de acuerdo? Hay un triángulo muy especial que se llama triángulo pitagórico, ¿de acuerdo? Esto vale n, esto vale n al cuadrado menos 1 entre 2, y esto vale n al cuadrado más 1 sobre 2. Y tienes que saber que n solamente puede tomar valores impares. Puede ser 3, puede ser 5, ¿de acuerdo? Y puede ser 7, bueno, cualquier valor impar. Probemos con 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá tengo un 5. Acá tengo 5, 5 al cuadrado, 25, menos 1, 24. Entre 2, vamos a colocar con un color verde la respuesta. ¿Ya? Estoy tomando acá el valor de 5. Ojo. Tomo que n vale 5, 5 al cuadrado, 25, menos 1, 24, entre 2, esto sale 12, y esto de acá, a ver, 24, 5 al cuadrado, 25 más 1, 26, entre 2, y esto sale 13. O sea, esto es un triángulo es un triángulo pitagórico. Esto es 5, 13, bueno, y esto tiene que ser 12. Entonces tú vas a decir, esto, señor, vale 12. ¿De qué otra manera pudiste hacerlo? Si tú no sabes, tienes que aplicar Pitágoras. Vas a decir, 13 elevado al cuadrado va a ser igual a 5 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Esto pasa a restar. Vas a tener 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Bueno, pero esto de acá tú puedes resolver, ¿no? 13 por 13, 169, creo, y 5 al cuadrado, 25. Pero hay otra manera, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrados. Así que puedes resolverlo también así, ¿no? 13 más 5 por 13 menos 5. Es una cosa extraña que uno resuelva de esta manera, pero también es válido. Sea como sea, acá vas a tener 15, 16, 17, 18, ¿no? 18 por, y acá vas a tener 8, x al cuadrado. Bueno, como quieras, la respuesta final será que x es igual a 12. O te das cuenta de esto, ¿ok? O aplicas Pitágoras. Cualquiera de los dos caminos te va a dar esta respuesta. Pero lo que me están preguntando a mí es el volumen, ¿de acuerdo? El volumen, perdón, me dicen calcular el área. Cuando me dicen el área, se refieren al área total. Entonces yo voy a poner acá, ¿no? El área lateral es igual a ¿qué cosa? A ver, esto de acá vale 12, esto de acá también vale 12, y esto de acá vale 5. ¿Cuánto vale el perímetro? A ver, 12 más 12, 24. Y 10, 34. Ese es el perímetro. 34 multiplicado por la altura que vale 6. 34 por 6 y ya tengo el área lateral. Utilizamos nuestra calculadora, o si quieres lo haces con tu lápiz y papel, pero
Para avanzar rápido, 34 por 6 me sale 204. Entonces colocamos acá 204. 204. Como son, ¿en qué unidades estamos trabajando? Todo está en centímetros. Esto tiene que ser centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el área de la base? El área de la base es algo que se puede calcular rapidito, ¿no? A ver, 12 por 5, ¿de acuerdo? Esta longitud, o esta dimensión, esta longitud de acá, que vale 12 por 5, porque es un rectángulo. ¿Cuánto es 12 por 5? 60. Esto de acá vale 60. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar acá 60 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya tienes acá el área total. El área total será 264, ¿no? 264 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esto de acá es una de las respuestas que te están solicitando. Una de las respuestas que te están solicitando. La otra viene a ser el volumen. Pero el volumen es muy fácil, ¿no? El área de la base, que ya lo hemos calculado porque la tenemos acá, que es 60, ¿de acuerdo? 60 por la altura, que vale 6. Por la altura, que vale 6. Y esto de acá vamos a tener al final que el volumen es igual a 6 por 6, 36, 360, como es volumen, centímetros cúbicos. Y esta de acá será la otra respuesta que te están pidiendo. Problema número 5. La base de un prisma, dicen, la base de un prisma recto, ¿de acuerdo? Hay que empezar a seleccionar estos términos para no confundirnos. Prisma recto, recto ya se sobreentiende, es un triángulo rectángulo. Si me dicen que es un triángulo rectángulo, entonces este no es un prisma regular. Y los catetos miden 4 y 8, y la altura del sólido mide 10. Calcular el volumen del sólido y su área lateral. Bueno, entonces tienes que hacer un dibujo. No vamos a hacer el artificio de colocar una imagen. ¿Qué pasaría si a ti te piden realizar un dibujo? Tienes que aprender también a hacer este tipo de dibujos. Voy a dibujar cualquier triángulo, por ejemplo. Veamos, ¿cómo vas a hacer tu dibujo para que puedas trabajar más fácilmente en un futuro? ¿De acuerdo? A ver, dibujo acá un triángulo, ¿ya? Y de acá. Voy a asumir de que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Le coloco ahí. Es como si fuese el rectángulo un poco que se ha caído. Y ahora voy a empezar a las aristas laterales. Voy a trabajarlas. Acá voy a poner un valor, por ejemplo. Acá pongo el siguiente. ¿Ok? Y acá colocaré, vamos a poner, ¿no? Acá. Y creo que ya tenemos a nuestro triángulo rectángulo. Bueno, hemos construido el sólido. Si quieres, agrégale los efectos especiales. Ya, las líneas punteadas indican de que esa línea está en la parte posterior. ¿Ya? Bueno, ya tenemos nuestro sólido. Me dicen, la base de este prisma es un triángulo rectángulo. Aquí está mi triángulo rectángulo. ¿Ya? Los catetos miden 4 y 8. Voy a anotar esos valores, 4 y 8. Catetos, como no me dicen cuál es cuál, yo voy a colocar como quiera. Acá colocaré 4 y acá colocaré 8. Los catetos miden 4 y 8 y la altura del sólido mide 10. La altura del sólido mide 10. Puedes colocar, ¿dónde puedes colocar el valor de 10? Acá, acá o acá. Cualquiera de ellos va a valer 10, entonces vamos a colocarlo por acá. 10. Ya está. ¿Qué dato me falta? No tengo el tercer dato, que es la hipotenusa. ¿De acuerdo? No tengo la hipotenusa. Pero la hipotenusa, repito, este valor de acá se puede calcular. En este caso, pero, por ejemplo, tengo 4 y 8. Mentalmente, saca la mitad. 2, 4. Saca la mitad de nuevo. A ver, acá tienes 1 y 2. ¿Hay algún triángulo notable que tenga esa relación? Sí, pero eso ocurre en el triángulo de 30 y 60 e involucra la hipotenusa. Acá no, estamos hablando de relaciones entre catetos.
tienes que hacer Pitágoras. No hay otra salida. Entonces vamos acá, empezamos con Pitágoras. Lo primero que hacemos, a ver, decimos acá x al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, tenemos x al cuadrado, acá tenemos 64 más, y acá tenemos 34 por 4, 16. 16. X será igual a ver, 680. X al cuadrado es igual a 80. Si tienes una calculadora, podrías resolver este problema, pero ¿qué pasa si en las alternativas aparecen raíces? Entonces tienes que saber cómo operar. Vamos a tratar de hacerlo. A ver, coloco acá x al cuadrado. Esto es igual a 8 por 10. Pero 10 es 5 por 2. ¿De acuerdo? Voy a colocar acá 2 por 5. Coloco 2 por 5. Y ya tengo casi lo que yo quiero. ¿Por qué? X al cuadrado es igual a 8 por 2, que es 16 por 5. Ajá. Esto de acá es lo que yo estoy buscando. Ese 16. ¿Por qué? Porque eso tiene una raíz exacta. Entonces, cuando yo saque el valor de x es igual a la raíz de 16 por 5, voy a tener que x va a ser igual a 4 raíz de 5. Y ya tengo la hipotenusa. Ahora, me piden calcular el área lateral. ¿De acuerdo? Empezamos por acá, a ver. El área lateral. Colocamos, a ver, el área lateral es el perímetro de la base, ¿de acuerdo? El área lateral, el perímetro de la base por la altura. Coloco acá, perímetro de la base, tengo, ¿cuánto es 8 más 4? Esto es 12. 12 más 4 raíz de 5. 4 raíz de 5. Eso de ahí es el perímetro de la base. Y la altura vale 10. Ya, ¿se podrá simplificar algo? Claro. Acá en el 12 y el 4, bueno, estos dos, miren estos términos. Esto tiene cuarta y esto de acá también tiene cuarta. Entonces yo voy a factorizar el 4. Entonces el área lateral, ese 4 que sale multiplica el 10. Vamos a ponerlo acá ya. 4, a ver, 12 entre 4, me queda 3, más toda esta expresión entre 4 y me queda raíz de 5, y todo esto por 10. Por lo tanto, el área lateral será igual a 40, que multiplica a 3 más la raíz de 5. Como es área, ¿en qué unidades estamos trabajando? A ver, decímetros. Decímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más? Me piden calcular el volumen del sólido. El volumen, esto de acá, vamos marcando nuestras respuestas. Esto es una de las cosas que me piden. Ahora quiero calcular el volumen. ¿De acuerdo? El volumen es el área de la base por la altura. Área de la base. De repente vas a estar tentado a preocuparte. ¿Cómo calculas el área de la base? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculas el área de la base? Mira, en un triángulo rectángulo es muy fácil. Cuando tú tienes un cateto que es base, ¿de acuerdo? Esto de acá, el otro cateto, viene a ser altura. Y al revés, si esto es base, el otro será altura. Y el área de todo triángulo es base por altura sobre 2. Entonces esto sale muy fácil. A ver, tomemos el producto de los catetos, base por altura, es 4 por 8. ¿Ya? Base por altura, esto será 4 por 8, todo sobre 2. Base por altura sobre 2. El volumen es el área de la base y todo por la altura, que vale 10. Repito acá para que no se confundan. Esto es el área de la base. Y acá voy a tomar, yo sé que esto es un triángulo. La fórmula más elemental del triángulo es base por altura sobre 2. Pero cuando yo digo altura, no me refiero a la altura de todo el sólido. Me refiero a la altura solo del triángulo. Si tú quieres, puedes hacer un triángulo para que te puedas ilustrar. Pero creo que no es necesario, ¿de acuerdo? O si quieres, bueno, lo podemos hacer a mano alzada, ¿de acuerdo? Ahora, es como si yo tuviese esto, ¿ya?
estoy tomando este valor de 4, este de acá es 8. ¿Te das cuenta? Esta es la base y esta es la altura, pero para este triángulo, base por altura sobre 2. Y acá, para hallar el volumen, es el área de la base por la altura del sólido, ¿ya? Por la altura del sólido. Entonces así, ahora sí sale facilito. El volumen, a ver, acá sacamos mitad, ¿verdad? ¿No? Mitad, mitad es 2. 8 por 2, 16. Con un cerito, 160. ¿Qué unidades? Decímetros cúbicos. Esta es la otra respuesta que tú estás buscando. Siguiente problema. Me dicen que la altura de un prisma regular, ya sé que es regular, ¿de acuerdo? O sea, las tapas son polígonos regulares, pero la altura mide 8 y el desarrollo de la superficie lateral es un rectángulo cuya diagonal mide 34. Bueno, pero me dicen qué tipo de prisma es, no sabemos, ¿de acuerdo? No sabemos. Pero esto de acá es lo novedoso para ustedes. El desarrollo, ¿de acuerdo? Esta parte que dice acá, el desarrollo de la superficie lateral es un rectángulo cuya diagonal mide 10. Esto de ahí es nuevo para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una caja, imagínate si hablamos con un cilindro, ¿no? Si tú tienes un tarro de leche y le quitas la etiqueta, ¿qué forma tiene la etiqueta? Un rectángulo. Imagínate ahora que tienes cualquier tipo de prisma. Imagínate una caja. Quítale la tapa superior y quítale la tapa inferior. Ahora haces un corte y estiras. ¿Qué figura vas a obtener? Vas a obtener un rectángulo. ¿De acuerdo? A ver, como me dicen que es un prisma regular, pero no me dicen de qué tipo es, solamente, por ejemplo, voy a poner un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer esto así. Estamos construyendo nuestro prisma. No nos dice qué tipo de prisma es por si acaso, pero yo estoy asumiendo cualquiera solamente para ponerles el ejemplo. ¿De acuerdo? Solamente para ponerles el ejemplo. Imagínate que este es tu prisma, le quitas la tapa, desaparécela. Le quitas la tapa, desaparécela. ¿De acuerdo? Entonces solamente quedan las caras laterales. Si tú haces un corte, ¿de acuerdo? Si tú haces un corte por esta parte de acá, vamos a ponerla con negro así. Si haces un corte por esta parte, por esta arista, ¿de acuerdo? Y después estiras la figura, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que vas a obtener? Vas a obtener lo siguiente, un rectángulo, ¿de acuerdo? Vas a obtener un rectángulo. Más o menos sería algo así. ¿Ya? Y acá estarían las líneas. ¿Ya? Vamos a poner esos efectos especiales por acá. Espero que estés entendiendo esta partecita, ya que esto de acá se estiró y esto de acá se ha estirado. La altura del prisma viene a ser la altura del rectángulo. En este caso me dicen que la altura del prisma mide 8, o sea, esto de acá es 8. ¿Ya? Y me dicen la diagonal mide 10. La diagonal, vamos a dibujar la diagonal, pero la diagonal de este desarrollo, esa diagonal mide 10. Vamos a ponerla, queda también. ¿Ya? Esa diagonal mide 10. ¿Ya? Me piden calcular el volumen del prisma. El volumen es el área de la base por la altura. ¿Qué cosa es lo que hemos obtenido? Bueno, podemos trabajar acá con esta figura. ¿De acuerdo? Con esta figura de acá. ¿Qué figura es? Eso es un triángulo rectángulo.
y yo tengo que hallar, tengo la altura, tengo la diagonal, lo que me está pidiendo el problema básicamente es que hay este valor. ¿Cómo vamos a hallar ese valor? Bueno, puedes utilizar Pitágoras o también puedes darte cuenta que este es un triángulo. Este triángulo, a ver, si tú sacas mitad, que es algo que debes tener un poco la costumbre de hacerlo, esto de acá es 5 por 2. Y esto de acá lo puedes escribir como 4 por 2. Ah, ya, mira, acá tienes 5, acá tienes 4. Bueno, este es un triángulo notable. Vamos a colocarlo acá para que te acuerdes. Esto de acá vale 5K. En este caso vamos a tener que esto es 4K. Y esto de acá vale 3K. Esto de acá es 53 grados. Y este de acá es 37. Bueno, si te das cuenta, ¿cuál es el factor de multiplicación? Los dos. Tienes el 5, tienes el 4, esto tiene que ser 3. 3 por 2, 6. O sea, esto de acá es, a ver, 5, 4, este es 3 por 2. Y esto va a ser igual a 6. Esto es igual a 6. Si no utilizas este método, puedes utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, tenemos un problema porque el problema en sí no nos está diciendo, ¿de acuerdo?, qué tipo de prisma es. ¿Por qué? Porque si esto de acá mide 6, podría ser que se trate de un prisma regular de base cuadrangular, el área varía. Si fuese un prisma triangular, el área va a salir con un valor. Si es un prisma de base hexagonal, el área sale con otro valor diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá el problema falló. Debió haber dicho, si la altura de un prisma regular, debería decir, ¿no?, triangular, regular. De esa manera yo sé que es un triángulo equilátero. Y estas distancias, mira, le coloco un puntito, atrás un puntito, estos serían así. Este puntito y este puntito. De tal manera que inmediatamente, por simple expresión, si esto vale m, esto vale m, esto vale m, entonces tú vas a decir, allá m es igual a 2. M vale 2. Y luego calculas el volumen, que sería muy fácil, ¿no? Repito, eso no lo dice el problema, nosotros vamos a corregirlo. Vamos a poner un prisma triangular regular. Ahora vamos a colocar que el volumen es igual al área de la base, pero el área de la base es un triángulo equilátero y cuyo lado vale n. Esto es lado al cuadrado, la raíz de 3, todo sobre 4. El área de la base por su altura, y la altura mide 8. Acá se simplifican y me queda 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. ¿En qué unidades? Bueno, no me dicen ni siquiera las unidades. Voy a poner acá unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Esta es la respuesta que estamos buscando con la observación de que hay que corregir el problema, hay que colocarle triangular para obtener una solución rápida. Siguiente problema. Calcular el área de la superficie lateral en el prisma triangular regular recto. En este caso me están dando todos los datos. Es triangular, es regular. Regular significa que esto es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos anotando esas cositas con símbolos. Le coloco un puntito, y acá también un puntito. ¿Ya? Igual ocurre en la base. Recto. Ya, bueno, recto se sobreentiende. ¿Cómo vamos a hallar? Yo necesito 3 datos, ¿no? Estos datos de acá, de los lados de la base, y la altura. Pero no me dan esos datos. En cambio, me dan una información acá. ¿Qué forma tienen las caras de los prismas? Son rectángulos. Así que vamos a dibujar este rectángulo por acá. ¿De acuerdo? Ahora dibujamos un rectángulo. Así más o menos. Ya está. Así. Bueno, en este rectángulo tenemos que trazar la diagonal. A ver, perdón. Con color negro. Trazamos nuestra diagonal. ¿Okay? Vamos a colocar, esto de acá es A, esto de acá es C, esto de acá es D, y esto es F. Esto vale 8, y esto vale 60 grados.
60 grados. Como las caras son rectángulos, ojo, esta cara es esto de acá, ¿eh? ¿Ya? Entonces estamos llevándolo acá. Esto de acá es un rectángulo, por lo tanto es 90, y esto de acá tiene que ser 30. Esto de acá, si te das cuenta, ya, esto es muy fácil, ¿no? Esto es un triángulo notable, un triángulo notable. 8, el que se opone a 30 mide la mitad, esto mide 4, y el otro mide 4 raíz de 3. 4 por la raíz de 3. 4 raíz de 3. Ahora, si esto mide 4, lo de arriba también mide 4. Si esto mide 4 raíz de 3, esto también mide 4 raíz de 3. ¿Cuánto vale el lado del triángulo? O sea, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Ya? Esto vale 4, porque ya lo trabajamos. Y como es triángulo equilátero, 4. Colocas acá 4, 4, 4. Muy bien, ¿qué me piden? Calcular el área de la superficie lateral. ¿Ya? Y esto es muy fácil. El área de la superficie lateral es el perímetro por la altura. El área lateral es igual al perímetro, que es 4 más 4 más 4, ¿de acuerdo? 4 más 4 más 4. Perímetro por la altura, pero la altura es 4 raíz de 3. 4 por la raíz de 3. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El área lateral, a ver, tenemos 3 por 4, acá tenemos 12. 12 por 4 raíz de 3. El área lateral será, ¿cuánto es 12 por 4? 12 más 12 es 24, y 24 más 24 es 48 raíz de 3. ¿En qué unidades? ¿Me dan unidades? Sí, me dicen metros. Acá tiene que ser metros. Como es área, metros cuadrados. Esta es la respuesta que estábamos buscando. Me dicen calcular el volumen del prisma recto mostrado. En este caso, este prisma recto no es regular. ¿Por qué me doy cuenta de ello? Porque esta figura no es una figura regular. Esto es un triángulo rectángulo. Y ya lo hemos trabajado, entonces vamos a aprovechar para construirlo para que te des cuenta qué es lo que está pasando. A ver, vamos a tener esto. Esto de acá vale 12. Esto de acá vale 5. Puedes hacerlo por Pitágoras o si quieres te das cuenta que es un triángulo pitagórico, miramos el problema anterior y te vas a dar cuenta que este valor de acá es 13. Este puntito y este puntito me indican que tienen la misma medida. Si esto vale 13, significa que la altura también vale 13. Ahora sí, yo puedo calcular el volumen del prisma recto mostrado, claro, el área de la base. Acuérdate que tienen la misma medida. Esto de acá o esto de acá tienen la misma medida. Por lo tanto, mido en el de arriba. Acá, yo digo, esto que es para el triángulo, esto es base y esto es altura. Para el triángulo. Entonces digo, el área de la base para el triángulo será 5 por 12. Y esto es igual a 60. ¿En qué unidades estamos trabajando? Metros. Metros cuadrados. Ese es el área de la base. Pero me piden a mí el volumen. El volumen es igual al área de la base, que es 60, multiplicado por su altura, que es 13. Nuestro volumen solicitado será 780. 780 metros cúbicos. Metros cúbicos. Y esta es la respuesta que estábamos necesitando. Este es un problema parecido, dicen. Calcular el área de la superficie lateral en el prisma triangular regular recto. Prisma triangular y además regular. ¿Qué significa? Que esto es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Triangular regular, triángulo equilátero. Las caras son rectángulos. Voy a trabajar aparte este valor de acá. Lo voy a sacar para poder analizarlo. ¿Ya? Tenemos algo así.
vamos a dibujar la diagonal. Tenemos esta diagonal que vale 12 metros. Coloco 12. Esto es recto y esto vale 60. Inmediatamente tienen que venir tus recuerdos de triángulos notables, porque esto es un triángulo notable. Esto es 30. El que se opone a 30 vale la mitad de la hipotenusa. Si esto es 12, esto de acá es 6 y esto de acá es 6 por la raíz de 3. Como es un rectángulo, esta distancia de acá arriba también vale 6. Por lo tanto, en nuestro triángulo equilátero, esto vale 6, esto vale 6, esto vale 6. ¿Qué me piden calcular? Calcular el área de la superficie lateral. Nada más, que es facilito. El área de la superficie lateral o el área lateral es igual al perímetro de la base, que es este valor, o este de acá, como tú quieras. Pero ya tenemos los datos acá, ¿no? Entonces colocas la suma de todos los lados. 6 más 6 más 6 por la altura que es 6 raíz de 3. El área lateral va a ser igual a 6 por 3, 18 por 6 raíz de 3. El área lateral va a ser igual a 108 raíz de 3. ¿Qué unidades? Como es área, metros cuadrados. Metros cuadrados. Yo creo que problema número 10, último problema para la clase de prismas. A ver, me piden calcular el prisma hexagonal regular mostrado. Vamos a hacer un poco de magia. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer una consideración, vamos a analizar la base. Este es un ejercicio que normalmente los alumnos que recién están empezando no pueden entender. Si uno se da cuenta, como es un prisma hexagonal regular, entonces esta figura que yo estoy trabajando, que he traído para acá, ¿de acuerdo? Esta figura es un hexágono regular, ¿de acuerdo? Hexágono regular. Regular. Bien, ¿qué pasa con el hexágono regular? Por ejemplo, yo sé que esto de acá vale 2. Y yo quiero hallar el área. Este problema es muy fácil, ¿no? El área de la base por la altura. La altura vale 6, pero tengo que saber cómo puedo hallar el área de la base. Solamente ocurre con el hexágono regular lo siguiente. Miren, cuando uno traza estas diagonales, va a ocurrir un hecho curioso. Que cada uno de esos triángulos, ¿cuántos triángulos acá hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿de acuerdo? Hay 6 triángulos, cada uno de esos triángulos es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Esto de acá es un triángulo equilátero, equilátero. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, para hallar el área total, hallaré el área de un triángulo solamente, por ejemplo, hallo esta área de acá, y la multiplico por ¿cuánto? La multiplico por 6. Entonces, ese, que es el área de este triángulo, es 2 elevado al cuadrado, la raíz de 3 y todo sobre 4. ¿De acuerdo? Pero el área del triángulo equilátero, entonces el área de la base será, ¿no? El área de la base será, en principio, que acá podemos simplificar, ¿no? Cosa que hace esto más fácil todavía. Se van, se van. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el área de la base de un triángulo vale raíz de 3, pero como son 6, el área de la base es 6 raíz de 3. ¿Ya? ¿En qué unidades estamos trabajando? Unidades cuadradas. Como esta área, unidades cuadradas. Y ahora sí, el volumen sale en un solo cálculo. El volumen va a ser igual al área de la base, que es 6 raíz de 3, por la altura, que vale 6. Entonces acá será 6 por 6, 36 raíz de 3 unidades cúbicas, porque es volumen. Unidades cúbicas porque es volumen. Y con esto terminamos
unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan tener idea de cómo se solucionan este tipo de problemas. La novedad está en cómo calcular el área cuando se trata de un hexágono regular. Esto no funciona para el pentágono regular, ¿no? Hay que hacer otros trazos. Bueno, con esto me despido y que tengan un buen fin de semana. Estudien mucho.